Buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy 10 de marzo vamos a platicar sobre el tema de mujeres desde la filosofía. Por supuesto, vamos a hablar de lo que ha sucedido estos dos últimos días. En particular, nos acompaña la doctora en filosofía Ángeles Eraña. Ángeles, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Fanny del Río, maestra en filosofía. Fanny, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a las dos. Y bueno, ustedes hacen parte de una red mexicana de filósofas, de mujeres filósofas, y lo primero que queríamos saber, Ángeles, era cómo surge esta idea, porque tiene una iniciativa que es internacional, sí, de hecho apoyada por grandes organismos internacionales, y cómo se queda anclada ya en México. Muy bien. Bueno, en realidad la iniciativa surge por una invitación explícita de la UNESCO, de Susana Vidal, que es la que tiene la oficina en Buenos Aires, en Argentina. Y ella, con otro grupo grande, en 2007 habían fundado la Red Internacional de Mujeres Filósofas, un poco como viendo la invisibilidad de la filosofía hecha por mujeres. Y entonces se juntan y hacen esta red, que es una red internacional, y la red empieza a funcionar muy bien en Europa, pero Latinoamérica queda un poco al margen. Pero después, en 2011, la UNESCO tiene muchos problemas financieros y se desaparece la red. Y en 2018, Susana Vidal retoma la iniciativa y hace la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas. Y en enero de este año me habla por teléfono y me dice, oye, ¿qué te parece si nos ayudas a armar la red mexicana? Y le dije, sí, claro que sí, me encantó la idea, sobre todo viendo un poco cómo están las cosas en nuestro país, bueno, en el mundo, pero en nuestro país en particular, la necesidad de juntarnos como mujeres, la urgencia, lo que ahorita está pasando es como el momento indicado para reunirnos, ¿no? Entonces, le agarré la palabra de inmediato. Y Fanny, que estaba a punto de sacar su libro sobre mujeres filósofas, era la persona ideal para empezar con ella la iniciativa. Entonces nos hablamos por teléfono y empezamos a convocar. Entonces es algo muy joven, muy nuevo, acaba de surgir. Lanzamos la convocatoria el 19 de febrero de este año, o sea, tenemos un mes funcionando. Pero el resultado, la respuesta que hemos tenido de las filósofas, mujeres mexicanas, ha sido muy alentador. Están todas muy contentas, se inscribieron muchas estudiantas, lo cual nos da muchísimo gusto. Entonces, un poco de ahí surge la iniciativa, de la invitación explícita. Fanny, y con lo que estamos viviendo hoy en día, lo platicábamos cuando hablamos de tu libro, que lo presentaste también aquí en Debate 22, con lo que está sucediendo en México, en el mundo, ¿qué importancia, qué utilidad tiene una red como estas? Es decir, ¿qué respuestas se pueden encontrar o qué planteamientos y reflexiones se pueden hacer desde una red de mexicanas filósofas? Yo creo que acá la clave es la red, es decir, esta palabra, este concepto, ¿no? Esto no es un club, no estamos viendo quién entra y a quién aceptamos y cuáles son las credenciales, y por eso celebramos que tantas estudiantes se hayan inscrito ya registrado a la red. Es una red y insisto, creo que la clave está ahí, ¿no? Tenemos que tejer las mujeres. Sí. Hay ya iniciativas en este sentido en otras cosas, y me parece muy importante que las filósofas tengamos esta invitación abierta, ¿no? a que nos conozcamos, a que sepamos qué estamos trabajando, qué temas, dónde estudiamos, dónde vivimos. Todo esto es muy importante. Las mujeres en general en México están buscando como solución al problema tremendo de la falta de solidaridad, de la indiferencia, de la falta de respuesta. Están encontrando en estas redes la forma de salir adelante de una situación que a todos nos desborda. ¿Y qué es lo que han platicado dentro de la red o qué cosas se han podido analizar? No sé si a través de documentos, de publicaciones, digo, un mes es poco tiempo, pero sí, tal vez reuniones o inquietudes que hayan podido cruzar con otras compañeras que son filósofas también y que tienen visiones que a lo mejor uno no ha tomado en cuenta para poder ir resolviendo lo que está sucediendo. Porque lo que sucede es muy importante desde el Me Too de manera internacional. Creo que plasma y deja en evidencia muchísimas cosas que no tendrían que haber pasado y que se soportaron y se vivieron y se tuvieron que aceptar, digamos, con malas justificaciones. Pero también lo que sucede en Latinoamérica, porque creo que México, Argentina, Colombia, incluso España, en Europa, son países en donde la violencia contra las mujeres es muy importante, claro, y es muy grave.
¿Qué es lo que han platicado? ¿Qué se dice de esto, de este momento? Mira, como red apenas estamos articulándonos. Entonces, ahorita no nos hemos juntado en una reunión para platicar. Además, un poco el objetivo de la red es juntarnos a todas como filósofas. Entonces, tiene las dos partes, la del ser mujeres y la de ser filósofas. Y la idea es que parte de lo que pasa, una manera de violentar a las mujeres, que además es una de estas maneras de la que no se habla, porque es como muy silenciosa y es silenciándonos precisamente, ¿no? Desapareciéndonos, enclaustrándonos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer al formar la red es de hacer que esa forma de la violencia no sea posible. Lo que vamos a hacer es entre nosotras mismas visibilizarnos, ¿no? Entonces, no hemos tenido conversaciones, pero lo que sí ya empezamos a hacer es a difundir el trabajo de las mujeres filósofas en nuestra red, ¿no? Tenemos una página en Facebook, tenemos un Twitter y vamos a hacer un sitio web que tenemos una estudiante que se llama Vianney, que ya está trabajando en ello. Y entonces la idea es empezar, lo primero es que el trabajo de todas se conozca, que se haga ver cómo las mujeres estamos publicando filosofía de altísimo nivel. Y claro que nos interesa mucho pensar en nosotras como mujeres y como filósofas, pero también nos interesa pensar exactamente solo como filósofas, en términos de que somos capaces de hacer un pensamiento muy valioso y que no se ve por una práctica cultural, por las violencias que van por debajo del río, que no se miran, que ni siquiera se habla de ellas. Entonces tenemos toda la cuestión del Me Too, que en la academia ha sido muy importante, pero tenemos la parte de la solidaridad entre mujeres, que es lo que nosotras queremos tejer, ¿no? Como entre nosotras, ayudarnos a hacernos visibles. Pensamos que a mediano plazo quizá podríamos hacer una revista de filosofía de alto nivel, ¿no? De mujeres, pero esos son planes a futuro, apenas estamos empezando. Y claro, por supuesto, dentro de la red, imagino, porque lo platicábamos, Fanny, la vez pasada, tú nos decías, es que las filósofas no necesariamente estamos enfocadas en ciertos temas en particular, no por ser mujer tendrás que ver ciertos temas, es decir, como filósofa te pueden interesar cualquier cantidad de temas que estén en la mesa. Sin embargo, hoy, por lo que ha pasado, por lo que pasó el 8, la marcha del 8 de marzo y el paro del 9 de marzo, queremos preguntarles y tocar con ustedes lo que significó la marcha y el paro, Fanny. ¿Cómo lo viste? ¿Crees que esto de verdad sí pueda crear conciencia y hacer que las cosas mejoren poco a poco, o es un ejercicio que tendrá que irse modificando porque no generó los resultados que esperábamos? Bueno, lo hablábamos también, ¿no? La otra vez. Yo sí considero que esto es un movimiento espontáneo y hablábamos, ¿no? Yo decía que por supuesto que entiendo que habrá movimientos políticos o partidos políticos que quieran aprovechar un poco el momento, ¿no? Pero creo que este es un movimiento espontáneo que no puede dudarse que lo es. Hay mujeres, yo conozco personalmente mujeres tanto feministas como no feministas, como de cualquier tipo de profesión, contra o a favor de los partidos políticos que tú quieras mencionar, que sin embargo fueron, ¿no? Fueron a la marcha y adhirieron al paro. De hecho, digo, conozco muchas personas que, aunque no fueron a la marcha, sí adhirieron al paro. ¿Por qué? Porque lo que importaba era esto que dice Ángeles. Hay una importancia en hacernos visibles. En México yo tengo la impresión de que las mujeres somos invisibles. Y era muy importante que se visibilizara la aportación de las mujeres todos los días. Es decir, desde que te levantas y haces el desayuno para todo el mundo en tu casa, tú eres la que pones la ropa a lavar, levantas los platos, los pones, sirves la comida, haces las compras. Es decir, hay una cantidad de cosas ahí, por supuesto que además trabajas en otras cosas fuera de tu trabajo. Es decir, esta idea de la doble jornada o la triple jornada a veces no es mía. Esto está estudiado, ¿no? Independientemente de los movimientos a favor o en contra del feminismo, esto está estudiado, es un dato económico. Y creo que era muy importante hacer visible nuestra contribución enorme a la economía de este país. Entonces, si contribuimos enormemente a la economía de este país,
Pues caramba, entonces tenemos derechos totalmente adquiridos y que no necesariamente están siendo protegidos o siendo respetados o simplemente siendo reconocidos. Entonces, creo que la importancia del paro fue esa, sin lugar a dudas, y creo que la marcha cumplió también su cometido. Hubo algunos incidentes, desafortunadamente, pero creo que en general la marcha se desarrolló muy bien y que lo que se vio fue esta, me encanta el término, sororidad, esta solidaridad entre las mujeres que debería, yo sí pienso que debería extenderse, ¿no?, a todos los ámbitos de la sociedad. Vamos a ir a una pausa, cuando volvamos continuamos hablando de este tema. Ya volvemos. Continuamos en Debate 22. Ángeles Eraña, tú tienes un texto en donde dices, digamos, das una explicación de por qué es importante formar esta red de filósofas mexicanas. Y hay una parte donde dices, así confinadas, contenidas en nuestros hogares, dedicadas a tratar y resolver problemas íntimos, cada una con los suyos, las mujeres quedamos silenciadas e invisibilizadas. Este enclaustramiento generó una ruptura de los vínculos de las mujeres con el mundo, pero también con nosotras mismas y con nuestros pares. Y va un poco en relación a lo que tú decías, Fanny. Pasaron tantos años de verdad en donde estuvimos invisibles, donde fuimos invisibles en la vida pública, que todo lo que nos quedó fue resolver problemas en la vida privada, y eso donde había alguien que tenía la última palabra. Y a eso se referían cuando decían hace unos minutos, no tenemos visibilidad. Sí. Hay un análisis muy interesante que hace Rita Segato, pero que muchas otras mujeres han hecho, que Rita Segato no es filósofa, pero realmente su pensamiento yo creo que es antropóloga, pero tiene una profundidad que a las filósofas nos sirve muchísimo para pensar. Y ella y otras personas, otras filósofas, han planteado cómo la distinción que se hizo con la modernidad entre el espacio público y el espacio privado significó todo un modo de vida, ¿no? Todo un modo de vida donde hubo pues la división del trabajo y la división del tipo de cosa que hacían los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces la idea es que la esfera privada se volvió, dice Segato, privada de voz, ¿no? Entonces, con el texto yo lo que trato de explicar es qué es eso de estar privada de voz. Entonces, cuando los problemas públicos, lo que se supone que son los problemas comunes, son los que están en el espacio público, lo que ocurre es que todo lo doméstico, todos los problemas de la familia, de la relación de pareja, de las relaciones de compañerismo, ¿no?, de cómo miras al otro, cómo te relacionas con él, quedan metidas entre cuatro paredes. Y entonces eso lo que hace posible, y eso es lo que es muy impresionante, es que la violencia en realidad contra las mujeres viene del interior de las cuatro paredes. Si uno mira los datos, lo que ves es que de las 10 asesinadas al día, no me acuerdo, pero creo que el 80% son mujeres que fueron muertas por una agresión de algún familiar, ¿no? Claro. El padre, el esposo, el primo, el novio, y entonces, y que las matan, pues nos matan por ser mujeres, ¿no? Entonces, un poco la idea que se busca recobrar es esa, y lo que queremos es salir a la calle, mostrarnos, hacer ver que existimos, que además nuestra voz es tan potente y tan poderosa como la de cualquier otra, que tenemos un lugar en la sociedad y que ese lugar tiene que alcanzar y ser parejo, ¿no? Es un lugar que no tendría por qué estar ni confinado ni nada, ¿no? Pero no queremos ser hombres, digamos, ¿no? Sí. Queremos ser mujer, queremos seguir siendo lo que somos y hablando como hablamos. Porque además, si nos dejaron tantos años, si nuestro lugar al que destinó la sociedad fue el hogar, pues en el hogar resolver los conflictos sociales o con otro es relativamente más sencillo o es distinto que si tú sales a trabajar, que si sales con una sociedad mucho más amplia en donde hay más conflictos, hay otras crisis, hay otro tipo de competencia, pero también de solidaridad, y por eso es que nosotras tuvimos que aprender a entendernos entre nosotras mismas y apoyarnos entre nosotras mismas. Tiene que ver un poco con esto también, ¿no, Fanny? Fíjate que es muy interesante. Yo creo que acá hay dos cosas que hay que distinguir. Una es el hecho de que hay un trabajo no reconocido socialmente, que es el que hace mayoritariamente la mujer en todo el mundo. Este trabajo, que es el de criar a los ciudadanos, porque es lo que hacemos, ¿no?
transmitir los valores culturales, porque también eso lo hacemos, preparar la comida de los ciudadanos, en fin, hay un trabajo no reconocido, el trabajo doméstico, que se da en este orden privado, ¿no? Lo otro es la mujer que sale a trabajar, pero que de cualquier forma se ocupa de todas estas cosas. Es decir, hay dos formas de trabajo, dos formas en que la mujer contribuye económicamente a la sociedad que no están reconocidas plenamente. Una es esta, ¿no? Bueno, sí, nosotros nos encargamos de que la casa funcione. Bueno, eso es un trabajo, porque no es una vocación, es un trabajo y no está reconocido. Y la otra es esta, ¿no? De la doble jornada que cumple la mujer y que tampoco se reconoce plenamente. Entonces, es interesante ver esos dos aspectos de la invisibilidad, de la participación y la contribución tremenda de la mujer en la economía y, por supuesto, en la cultura de un país. Fanny, ¿qué diferencia verías tú entre la invisibilidad, si es que la hay, la diferencia entre la invisibilidad y el silencio? Y esto te lo pregunto porque muchas mujeres, de hecho lo comentaba hace un momento, en Twitter han puesto que les gustó el ejercicio de ayer, que participaron de este ejercicio de ayer, sí, pero que no lo volverían a hacer porque sintieron que estaban complaciendo a quienes no las querían escuchar, que quedarse en silencio fue como una experiencia que no les gustó sentir. Es decir, que es mejor ser catalogadas porque gritamos, porque decimos, porque hacemos lo que sea necesario para que nos escuchen y no quedarnos calladas. ¿Qué diferencia habría entonces entre silencio e invisibilidad y qué es lo que funciona mejor para crear conciencia sobre la igualdad de género? Bueno, es muy interesante eso y está muy bien planteado. Por supuesto no son lo mismo y puedo entender la posición de las personas, de las mujeres que dijeron yo no quiero estar en silencio, ¿no? Y ni quiero ser invisible, por otro lado, ¿no? Lo puedo entender perfectamente, pero creo que el ejercicio tenía este otro sentido, tenía el sentido de hacer esta ausencia para que la ausencia hablara de la presencia, ¿no? Por contraste, precisamente. O sea, el contraste fue muy grande. Las personas, en efecto, salieron a la calle y dijeron, acá hay algo que no es el día a día, acá hay algo que no es normal. México hoy tuvo una cara diferente. Eso queríamos, ¿verdad? Que se viera. Yo ahí siempre tuve muchísimas dudas. Lo platiqué con Fanny en algún momento, de si era... de qué hacer con el paro. A mí me parecía que parar es muy interesante, ¿no? Porque la diferencia que yo veo es entre parar e invisibilizarse y silenciarse, ¿no? O sea, una cosa es parar y otra cosa es lo que decían, ¿no? Desaparécete. Entonces, desaparécete un día, no estés en redes, no te salgas de tu casa, que nadie te vea. Yo no me voy a desaparecer. A mí me parecía que desaparecer era, si nos están desapareciendo, ¿por qué vamos a desaparecer? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay un debate bien interesante, ¿no? Y que evidentemente en la red vamos a tener, lo que es bonito me parece de la red, es que hay todas las posibilidades y que estamos abiertas a dialogarlas, ¿no? Y a pensar por qué es mejor una posición u otra o ninguna es mejor, simplemente cómo podemos ir entre nosotras, ir construyendo otra manera de estar paradas en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar el próximo año? Pues yo creo que vamos a seguir debatiendo. Justo es interesante lo de Twitter, lo que está aquí pasando, lo que nos acaba de decir Fanny, el tipo de cosas que yo he pensado y que están por ahí publicadas en distintos lugares. Y entonces, si entre todas podemos ir construyendo un modo de estar aquí donde justamente se nos vea, porque el punto es irrumpir en el espacio público, ¿no? Hacer ver que hay una voz, que no es unificada, claro que no somos todas iguales, ser mujer es ser muchas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que ahora el ejercicio, las que lo hice, bueno, yo medio lo hice, pero no muy bien, la verdad. Sí estuve en mi casa, pero más por el cansancio de la marcha, pero yo tenía como muchas dudas, ¿no? Muchas dudas de si hacerlo o no, cómo hacerlo. Pero creo que la diversidad y el encuentro de la diversidad es lo que va a permitir que esto avance para mejor. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos nos gustaría que nos dijeran dónde se puede encontrar las redes de las filósofas mexicanas o red de filósofas mexicanas y también qué tiene que hacer alguien si quiere inscribirse y ser parte de esta organización para ayudar o acompañar la reflexión. Vamos a una pausa y volvemos.
Continuamos en Debate 22 y la pregunta para las dos sería, ¿qué tiene que hacer una mujer, una joven, una señora que esté interesada en participar en esta conversación, en estas reflexiones de la Red Mexicana de Filósofas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo las puede buscar? ¿Cómo las puede encontrar? Bueno, lo primero es, lo único que hay que hacer es ser filósofa, o sea, y sí, hasta ahora es tener un título en filosofía. Y lo que ahorita estamos armando nuestra propia base de datos y nuestro propio sistema de ingreso, pero estamos usando el de la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas. Entonces, si se meten a internet y buscan Red Latinoamericana, lo van a encontrar. Y si no, pueden entrar a nuestra página de Facebook y ahí está la convocatoria. Entonces ahí está especificado todo lo que se necesita, sí, ahí está en la pantalla. Ahí está dicho todo lo que se necesita. Lo único que se requiere es que pongas tu nombre y entonces nosotros vamos a jalar sus datos para hacer nuestra base de datos y vamos a convocarlas, esperamos que en el transcurso del año, para tener una primera reunión de mujeres filósofas. Sí, también hay una cuenta de Twitter que también la tenemos en pantalla en este momento, entonces Twitter, Facebook, también meterse a buscar Red Latinoamericana, de mujeres filósofas. Sí. Y ahí podrán encontrar información. Bueno, ¿cómo hacer para que toda esta teoría, que no hay duda de que habrá buena teoría, buenos análisis, buena reflexión, no se quede solamente en las aulas, en las publicaciones, en las revistas, sino que impregne de verdad en las calles, para que haya un cambio? Fanny. Es que yo creo que es inevitable. Es decir, yo lo que veo es que la filosofía, cuando la tomas así como la tomamos en general las mujeres, porque eso es, lo hablábamos también, ¿no? Eso es muy característico de cómo las mujeres hacemos filosofía, la utilizamos, ¿ves? O sea, no se nos queda por ahí en la estratosfera, ni mucho menos, ¿no? Sino que la bajamos a tierra y la utilizamos realmente. Yo pienso que la filosofía nos da esta capacidad crítica, nos da esta posibilidad de pensar las cosas de una manera distinta, y nos vamos a juntar en una red precisamente para hablar de lo que estamos haciendo, para darnos la voz y la palabra las unas a las otras. No hay nada más concreto y más terrenal que eso, y eso es lo que estamos buscando. Esto no es una publicación que va a quedar para la élite, ¿no? Del pensamiento, ni mucho menos, ¿no? Sino precisamente lo que buscamos acá es darnos la palabra, hablar, dialogar, escucharnos. Creo que de eso se trata, ¿no? Sí. Ángeles, ¿cómo ven? Supongo que parte de estas conversaciones tendrá que ser, o lo imagino, el papel de la política y en particular del poder frente a lo que está sucediendo. Y me refiero al poder actual. ¿Tú cómo lo verías? Este poder político, este ejecutivo que tenemos en este momento, los poderes locales, todos han tenido una respuesta ante todos estos movimientos y hasta ante esta indignación general que tenemos las mujeres en el país, en México, en este momento. ¿Cómo leerías una primera lectura del poder? Híjole, el poder es uno de los grandes problemas de la filosofía, saber desde qué es, cómo se ejerce, cuándo se ejerce bien, cuándo se ejerce mal. Pero lo que es interesante es que tu pregunta en realidad está aterrizada al contexto, ¿no? Y eso es parte, nada más volviendo un poquito a lo que decía Fanny, de que yo pienso que la filosofía, si no se hace desde el lugar, es decir, si la teoría no está anclada a lo que está ocurriendo en la vida real, entonces está muy bien, pero difícilmente va a servir para transformar la realidad. Y nosotros a lo que le estamos apostando como Red de Mujeres Filósofas es a esa transformación, incluida la transformación del ejercicio del poder actual. Es decir, por lo menos desde mi perspectiva, y no puedo hablar por la red porque no soy vocera ni mucho menos, simplemente estoy impulsando una iniciativa, pero desde mi perspectiva sí necesitamos cambiar completamente cómo se ejerce. Me parece que hay muy poca comprensión de parte del poder a las voces de las mujeres. Me parece que hay muy poca comprensión de lo que ocurrió en la marcha, por ejemplo. Yo creo que no se está escuchando tal cual lo que las mujeres están diciendo, y eso es en distintos ámbitos, ¿no? La marcha fue muy significativa en ese sentido. Lo que miramos, creo yo, es una rabia que había estado contenida por mucho tiempo y que cuando explota, explota como explota.
y que si nosotros pudiéramos ir comprendiendo estos fenómenos, entonces quizá podríamos irlos atendiendo. Pero desde mi perspectiva, de dónde va a venir eso, no es de arriba, no es de los partidos, no es de los gobernantes, sino de la organización de nosotros que estamos abajo, ¿no? Y en ese sentido somos nosotras, las mujeres, juntándonos, escuchándonos, dialogando, que vamos a poder armar esa transformación para nosotras, ¿no? Y ojalá después se vaya expandiendo para el resto de la gente. Para la sociedad, porque sí. Ya a manera de conclusión, Fanny, porque nos quedan un par de minutos, en realidad es eso, es la sociedad construyendo mejores ciudadanos y transformando desde el poder que tenemos como resistencia y como pues somos muchos más ciudadanos que las personas que están ejerciendo el poder, lo que queremos es transformar nuestra propia cotidianidad y no esperar a que alguien ni justifique ni entienda aunque tenga todo el poder del mundo, ¿no? Esto es para nosotras y para nosotros. Y la red tendrá que funcionar en ese sentido, con esa perspectiva. Sin duda alguna, no podemos esperar ni a que nos den permiso, ¿no? ni a que alguien nos dé las soluciones. Es decir, acá hay como en todo, siempre hay dos caminos, ¿no? El de ida y el de regreso, o un diálogo, que es lo que a mí me gusta verlo desde el punto de vista filosófico. Hay un diálogo, hay un ir y venir, y hay una conversación. Entonces, somos cada uno de nosotros impulsando las políticas que nos protegen. Es decir, esto es lo que buscamos con nuestro voto, por ejemplo, como ciudadanos. Esto es lo que buscamos como seres humanos íntegros, con nuestras decisiones éticas. Esto es lo que buscamos como madres que están educando a los futuros ciudadanos y ciudadanas de este país. Lo que está pidiendo este conjunto de voces femeninas es que nos tomen en cuenta, que nos protejan, que se preocupen por nuestro bienestar, no solo por el de las mujeres. Creo que esto tiene que quedar muy claro. No creo que haya una sola mujer que esté pensando solo mueren las mujeres o no importan las muertes de los hombres. Claro. La verdad es que no creo que nadie lo esté pensando. Nos importa el bienestar de la sociedad, nos importa el bienestar de este país, nos importa que los ciudadanos sean libres para ir, venir, actuar, etcétera. Creo que estamos buscando un poco esto. Sí, nada más una cosa, Veloz, que lo único es que creo, yo no sé, no estoy segura de que estemos pidiendo, que estemos solicitando. Yo creo que estamos intentando organizarnos y que los gritos estos de rabia en realidad no están pidiéndole nada a nadie. Nos vamos a proteger entre nosotras. De hecho, las pancartas en ese sentido son interesantísimas, ¿no? La sororidad es entre nosotras. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Gracias por exponer lo que es esta Red Mexicana de Mujeres Filósofas, por ayudarnos a entender y por permitirnos acercarnos a ustedes en esta transformación que estamos buscando definitivamente todas y también todos. Gracias, buenas noches. Gracias.